Soy Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora cristiana Elena de White. Día 20. Ante el Sanedrín. Fue la cruz, instrumento de vergüenza y tortura, la que trajo esperanza y salvación al mundo. Los discípulos no eran más que hombres humildes, sin riquezas y sin más armas que la palabra de Dios. Sin embargo, con el poder de Cristo salieron para contar la maravillosa historia del pesebre y la cruz y triunfar sobre toda oposición. Aunque sin honor ni reconocimiento terrenales, eran héroes de la fe. De sus labios salían palabras de elocuencia divina que hacían temblar al mundo. En Jerusalén, donde dominaban los más arraigados prejuicios y las más confusas ideas acerca de aquel que fue crucificado como malhechor, los discípulos predicaban valientemente las palabras de vida y exponían a los judíos la obra y la misión de Cristo, su crucifixión, resurrección y ascensión. Los sacerdotes y magistrados se admiraban del claro e intrépido testimonio de los apóstoles. El poder del Salvador resucitado investía a los discípulos, cuya obra era acompañada de señales y milagros que diariamente acrecentaban el número de creyentes. A lo largo de las calles por donde pasaban los discípulos, el pueblo colocaba a sus enfermos en las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También eran traídos los afligidos por espíritus inmundos. Las multitudes acudían a los discípulos y los sanados proclamaban las alabanzas de Dios y glorificaban el nombre del Redentor. Los sacerdotes y gobernantes veían que Cristo era exaltado por encima de ellos. Como los saduceos no creían en la resurrección, se molestaban al oír a los discípulos afirmar que Cristo había resucitado de entre los muertos, pues comprendían que si se dejaba a los apóstoles predicar a un Salvador resucitado y realizar milagros en su nombre, todos rechazarían la doctrina de que no habrá resurrección y pronto se extinguiría la secta de los saduceos. Por su parte, los fariseos se enojaban al notar que las enseñanzas de los discípulos propendían a eliminar las ceremonias judaicas e invalidar los sacrificios. Vanos fueron todos los esfuerzos hechos hasta entonces para suprimir la nueva doctrina, pero los saduceos y fariseos resolvieron conjuntamente hacer cesar la obra de los discípulos, pues demostraban su culpabilidad en la muerte de Jesús. Poseídos de indignación, los sacerdotes echaron violentamente mano a Pedro y Juan y los pusieron en la cárcel pública. Los dirigentes de la nación judía abiertamente no cumplían el propósito de Dios para su pueblo escogido. Aquellos a quienes Dios había hecho los depositarios de la verdad se mostraron indignos de su cometido, y Dios escogió a otros para que hicieran su obra. En su ceguera, dichos dirigentes dieron ahora rienda suelta a lo que llamaban justa indignación contra los que rechazaban sus doctrinas favoritas. Ni siquiera admitían la posibilidad de que ellos mismos no entendían correctamente la palabra o que habían interpretado o aplicado mal las escrituras. Actuaron como hombres que hubiesen perdido la razón. Decían: ¿qué derecho tienen estos maestros, algunos de los cuales son simples pescadores, de presentar ideas contrarias a las doctrinas que hemos enseñado al pueblo? Decididos a suprimirlas, encarcelaron a los que las predicaban. Los discípulos no se intimidaron ni se abatieron por semejante trato. El Espíritu Santo les recordó las palabras de Cristo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Juan 15, 20 al 21 y 16, 2 y 4. El Dios del cielo, el poderoso gobernador del universo, tomó por su cuenta el asunto del encarcelamiento de los discípulos, porque los hombres guerreaban contra su obra. Por la noche el ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel y dijo a los discípulos: Id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Este mandato era directamente contrario a la orden dada por los gobernantes judíos. Pero, dijeron los apóstoles, ¿no podemos hacerlo hasta que consultemos a los magistrados y recibamos su permiso? No. Dios había dicho: id, y ellos obedecieron. Entraron de mañana en el templo y enseñaban. Cuando Pedro y Juan se presentaron ante los fieles y les refirieron cómo el ángel los había guiado por entre la tropa de soldados que guardaban la cárcel, ordenándoles que reanudaran la obra interrumpida, los hermanos se llenaron de admiración y de gozo. Entretanto, el príncipe de los sacerdotes y los que estaban con él convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Los sacerdotes y magistrados decidieron acusar a los discípulos de insurrección, de haber asesinado a Ananías y Zafira y de conspirar para desposeer a los sacerdotes de su autoridad. Con ello, esperaban provocar a las turbas para que intervinieran en el asunto y trataran a los discípulos como habían tratado a Jesús. Sabían que muchos de los que no aceptaron las enseñanzas de Cristo, cansados del gobierno arbitrario de las autoridades judías, deseaban algún cambio. Los sacerdotes temían que, si estos desconformes aceptaban las verdades proclamadas por los apóstoles y por lo tanto a Jesús como el Mesías, la ira de todo el pueblo se levantaría contra ellos y les haría entonces rendir cuentas del asesinato de Cristo. Decidieron tomar vigorosas medidas para evitar esto. Y ahora recuerda, dar gracias a Dios en oración por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.